cielos, Señor, primeramente queremos dar las infinitas gracias, Señor, por este medio que estamos conectados de distintas partes con los hermanos, Señor, con el propósito de aprender un poco más de tus palabras, Señor. Así una vez que aprendamos todo lo que escuchamos, Señor, terminamos y nos vayamos gozosos de aprender tu palabra, Señor. También rogamos, Señor, por el hermano que expone tu palabra, Señor, que le dé esa sabiduría, Señor, y así puede expandir tu palabra a toda la faz de la tierra, Señor. Padre, también rogamos, Señor, por los hermanos que atraviesan momentos difíciles, Señor, que puedes ayudarles, Señor. Padre bendito, rogamos, Señor, si en algo hemos fallado, no tomes en cuenta, Señor. Sabemos que no somos perfectos en tu presencia. Asimismo, también rogamos, Señor, por aquellos también que están atravesando momentos difíciles por esta enfermedad de pandemia. Solo tú, Padre, con tu amor, misericordia, que puedes poner tu mano de sanidad y todo lo que pedimos, si es tu voluntad, Señor. Padre bendito, ahora rogamos, Señor, que esta tarde estamos atentos a las palabras que pone uno de tus siervos, Señor. Padre, gracias estamos y oramos en el nombre amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Chao, chao, que te vaya bien. Muy bien, gracias, hermano Andrés. Estamos, no veo al hermano. Dime, Néstor, te escucho. No. Dime, dime. No, es Ángel, no, me equivoqué. Sí, no ha llegado el hermano todavía. Teníamos invitado hoy día al hermano Rangel. Me ha comunicado que hay algunos problemas donde él vive y motivo por el cual no le vemos todavía ingresar. Así que vamos a recurrir al plan B para poder entonces así traer la lección del día de hoy. Así que el plan B está encabezado por el hermano Néstor para que podamos compartir así del Evangelio de Jesucristo. Si el hermano apareciera por ahí, vamos a entregarle el micrófono, pero no vemos al hermano. Bien, Néstor, comencemos nomás. Ok, vamos entonces. Bueno, hermanos, me gustaría, ustedes conocen cómo es mi metodología en esta plataforma, que fue lo original. Y me gustaría invitar al hermano Ángel. ¿Está por ahí el hermano Ángel Beltrán? ¿Ya? El hermano Oscar. Listo y presente, hermano. Listo y presente. Ya, ok. Vamos a hablar sobre la oración, ¿ya? Porque me gustaría saber si acaso Dios escucha la oración de sus hijos y escucha todo tipo de oración y luego acepta todo tipo de oración. Entonces, yo quisiera mencionar un caso especial que hay en Segunda de Crónicas, ¿ya? Parece que alguien me está... que tengo puesto el Facebook aquí. Disculpe. ¿Ya? Disculpe porque tengo puesto el Facebook aquí y me están repitiendo lo que estoy diciendo. ¿A dónde ya? ¿Ya? Ahí sí. Entonces, bueno, hermanito, el asunto es que me gustaría que leyéramos un poquito en Segunda de Crónicas, capítulo 7, y en el versículo 11 en adelante. De aquí vamos a partir. Yo sé que ahí el hermano Oscar, el hermano Sergio, el hermano Ángel van a salir ahí a la palestra y otros más y vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué es lo que pienso? Dice el capítulo 7 de Segunda de Crónicas. ¿Segunda de Crónicas dije antes? ¿O sí? Sí. Capítulo 7, verso 11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración
y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora bien, lo que yo leo aquí y veo es que el Señor está dispuesto, según el verso 15, ahora dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Como les decía, lo que yo veo aquí es que hay una condición de parte de Dios para atender la oración, para responder la oración. Y yo creo que el Señor la va a responder positivamente, pero hay condiciones. No es llegar y orar a Dios, yo soy del pueblo de Dios, yo soy un cristiano, o yo soy un israelita espiritual, o un israelita de la nación física y todo, y ya Dios me va a escuchar y va a responder mis oraciones atentamente. Va a poner su oído, va a estar dispuesto para mirar mis necesidades y todo eso. Pero yo veo que hay una condición, y la condición es que el pueblo se humille delante de Dios, que haya un acto de humildad, un acto de reverencia, un acto de respeto en cuanto a la oración. Está viniendo a mi mente el texto de Juan capítulo 9, verso 31, cuando, recuerdan ustedes, cuando el Señor había sanado a un hombre ciego, y entonces los judíos se ponen a discutir con él. Voy a leer el versículo. Dice allí el capítulo 9 del libro de Juan, y en el versículo 30, es desde el versículo 30. Vamos a leer desde el 29. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, dicen los judíos, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea, o sea, respecto de Jesús. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, lo que yo entiendo, después de ese versículo, yo sé que se está refiriendo a Jesús, pero que es lo mismo que está pidiendo el Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Que haya humildad, que haya reverencia, que haya respeto, que las peticiones que se hagan a Dios, las oraciones que se eleven a Dios, ¿ya? Sean oraciones bien ubicadas, no cualquier cosa. Yo les voy a decir una cosa que a lo mejor les va a parecer como media tirada de los pelos, ¿no? Yo una vez estuve conversando con un hermano y íbamos a estudiar acerca de la oración, y dice, yo tengo mis dudas en cuanto a Dios porque yo he pedido un auto nuevo y nunca me lo ha dado. Entonces la gente piensa que cada cosa que uno se le antoje pedir, Dios se la va a conceder ahí ya, en el momento. No es así, sino que las personas que vayan a Dios tienen que ir con humildad porque están yendo delante del ser superior del universo, ¿ya? No están hablando con una persona de tú a tú, sino que hay otro estándar para medir el rango del ser con el cual estamos conversando. Entonces, yo creo que cuando dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré, dice, no solamente orar y buscar la mirada, porque una vez escuché esta posición acerca de buscar el rostro de Dios. Es como si uno fuera a tocar con su mano el rostro de Dios cuando está haciendo la oración. Dice, y se convirtieron de sus malos caminos. ¿Qué significa convertirse aquí? O sea,
a arrepentirse, cambiar de mente, cambiar de pensamiento, dejar la filosofía, las huecas sutilezas, las idolatrías, las soberbias, las altiveces y todo eso. Y entonces Dios va a escuchar, dice, entonces yo iré. Dos condiciones, humildad, ¿ya? Y conversión. No solamente convicción, sino también conversión. O sea, entregarse a la causa de Dios para que las oraciones puedan ser oídas por Dios. Dice, y yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, cuando haya humildad, cuando haya conversión, cuando haya entrega a la causa de Dios, entonces yo estaré atento, mis ojos estarán abiertos y atento mis oídos a la oración en este lugar. Voy a ceder la palabra a algún hermano que quiera aportar algo sobre este tema, hermano Ángel. Gracias, hermano. Maravilloso tema. Increíble porque se puede decir que es prácticamente la muleta de la fe de un cristiano que no ora o un cristiano que no recibe respuesta en la oración debe cuestionarse. Y usted ha puesto dos parámetros interesantes. Si no estamos sujetos a la voluntad del Señor, si no hay convicción y conversión, pues obviamente no va a haber respuesta. Siempre que hablo de oración, hermano, me gusta hablar el libro de Santiago. Santiago navega en el mar de la oración y el mar de la respuesta de parte del Señor. Dígase Santiago capítulo 4, versículo 2 en adelante. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vea qué tan interesante lo que dice acá. Interesante lo que plantea en el verso 4, que pedimos pero no recibimos. Y no recibimos porque pedimos mal. Y los motivos por los cuales pedimos para gastar en nuestros deleites. A veces uno no piensa que lo que está pidiendo, por más que usted lo quiera, no es conforme a la voluntad del Señor. No es conforme a los planes de Dios. No es conforme a lo que Dios ha destinado de antes. A veces yo he tratado de hacer una pequeña diferencia entre la oración de fe y la oración con fe. Porque mucha gente ora y cree lo que ora, pero su oración no es de fe, o sea, no es conforme a la fe del Señor, conforme a la voluntad del Señor. Santiago hace esta referencia. Dice en el mismo capítulo 5, ahí más adelantico, en donde empezaba a hablar acerca de personas enfermas. Dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, no la oración con fe, es la oración de fe. Y es que me suena mucho esta idea. La oración que está tejida con la voluntad de Dios, tejida con los mandamientos del Señor, tejida con la creencia absoluta en lo que es la voluntad del Señor y no solamente mis caprichos. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si fuere cometido pecados le serán perdonados. Seguimos leyendo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos pone el mejor ejemplo que podamos encontrar en la Biblia. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías vivía una vida como las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto.
Mire lo que está diciendo. Una oración poderosa, una oración respaldada por Dios. El secreto está en el verso 16 al final. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿En dónde está el secreto? En ser justo. La oración eficaz del justo. Si usted no es una persona justo a los ojos de Dios, no justo a sus propios ojos, no, porque justo a sus propios ojos, cada quien es justo, cada quien es buena persona a sus propios ojos. Justo a los ojos de Dios. Esa es una oración que Dios va a respaldar, va a seguramente responder, y es una oración que está tejida conforme a la fe del Señor, a lo que Dios quiere y estipula en su palabra. ¿Qué dice nuestro hermano Oscar? Muchas gracias, hermano. Hermano Oscar, ¿algo para aportar allí? Puede sacar su... Sí, interesante, hermanos, lo que están planteando, porque la verdad, acompañando lo que dijo el hermano Ángel, ¿no? Dice que la fe del justo puede hacer cosas increíbles, y el ejemplo más que yo recuerdo ahora tiene que ver aquí en el libro de Hechos, capítulo 10. Es un texto que, un pasaje, hablemos, que es muy conocido, específicamente al versículo 31. Esta oración recibió una respuesta de parte de Dios a un hombre que era gentil, que no era cristiano, pero que dentro de su concepto de justicia era temeroso de Dios, ¿no? Cuando dice acá en el capítulo, Hechos capítulo 10, verso 31, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas, dice, delante de Dios. Pero lo interesante acá, que la respuesta que le da Dios a Cornelio fue precisamente la predicación del evangelio, ¿no es cierto? Que era lo que él necesitaba, precisamente para poder salvar su alma. Es decir, ¿qué era lo fundamental? ¿Qué era lo más importante que necesitaba en ese momento Cornelio y su familia? La predicación del evangelio. ¿Y por qué fue oída la oración de este gentil? ¿Verdad? Porque era una persona temerosa de Dios, porque era una persona que reconocía que existía un ser superior, no importando que él fuera gentil o que tuviera un cargo superior, sino que él oraba, dice, fervientemente al Señor. Perdón, Oscar, disculpa. ¿Sí? Una cosita respecto a lo mismo. O sea, cuando yo leí el capítulo 9, verso 31 del libro de Juan, que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. O sea, el texto también no se aplica solamente a Jesús, sino también en este caso a otras personas que son temerosas. Correcto. Ya, Y acá está el ya. ejemplo bíblico, ¿no es cierto? Claro. Que este hombre, ¿verdad? Independiente de que, como tú bien dices, no era un convertido todavía, ¿no es cierto? Claro. Aquí vemos, por ejemplo, en el mismo capítulo 10 de Hechos, versículo 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿verdad? Esa es una de las características, ¿verdad?, del hombre justo, eficaz, como decía el hermano Ángel, ¿verdad? A pesar de que no era un hombre convertido al Señor, y su oración fue escuchada por Dios. Pero ¿qué es lo que recibió él? Recibió lo más precioso que el Señor le podía dar. ¿Qué cosa era? La predicación del Evangelio de Salvación, que fue, ¿verdad?, y que fue expuesta en este caso por Pedro. Entonces, claro que existe. Fíjate que increíblemente que yo puedo pensar hoy día que pueden existir personas justas, no cristianas hoy día, ¿verdad?, que de repente están orando a Dios como Cornelio. En algún momento, en algún país, en alguna instancia, de repente lo fuimos nosotros antes de recibir el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué nos llegó a nosotros? Alguien que nos predicó el Evangelio. Y hoy día somos, gracias a Dios, cristianos, porque hemos sido, ¿verdad?, personas que nos hemos ajustado y hemos obedecido a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la oración es un medio tremendamente potente que tenemos los cristianos para poder comunicarnos con Dios. Pero tal y cual como han dicho ustedes, hermanos, hay que ser personas que seamos justas, pero delante de Dios. No tan solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Y eso es lo interesante cuando hablamos de la oración eficaz, ¿no? Claro. A mí, yo tengo una duda aquí. Dios, si hay un hermano que es justo
¿ya? Un cristiano fiel puede orar por cualquier persona y Dios va a aceptar esa oración, o simplemente tiene que orar solamente por los cristianos, por los hermanos en la fe, por su familia. Mire, me ha saltado una duda aquí en Ezequiel capítulo 14. Si me acompañan, por favor, después voy a pedir su opinión al hermano Tobías, que está por ahí, ¿ya? Porque esta es una conversación, una tertulia espiritual, por decirlo de una manera coloquial, ¿ya? En Ezequiel capítulo 14 dice así, verso 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Aquí va lo que me interesa. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ahora, ¿dónde va mi pregunta? La justicia de Job, de Daniel y de Noé no tienen tanta fuerza como para cambiar la decisión de Dios y no castigar al resto a su familia, ni castigar a la nación. Hermano Tobías, por favor. Yo aquí veo la oración que tiene que ver con la salvación, y eso no depende del que ora, sino de la persona misma. En otro sentido, o desde otro punto de vista, uno puede orar, un justo puede orar por un enfermo, puede orar por un problema de cualquier persona, pero en el punto de la salvación, del perdón, eso no depende del que ora. Dijo el apóstol Juan que hay un pecado por el cual yo no digo. ¿Y cuál es ese pecado? Bueno, el pecado del cual no se arrepiente. Si alguien no se arrepiente y un justo está orando y orando y orando por aquel que no se arrepiente, no va a haber perdón. Y yo creo que ese es lo que yo entiendo en ese punto, ¿verdad? Que depende de qué o de por qué se está orando. Y en este caso, el perdón no viene a la persona si la persona no se arrepiente. Gracias, Así hermano. que, O sea, no hay cambio de actitud de parte de Dios cuando dice, si mi pueblo se humillare. Dice, si se convirtiere. Si tuviese una disposición temerosa hacia mí, entonces no va a haber ni salvación, no va a haber ni perdón, ni va a haber una relación, una comunión con Dios. ¿O no es así, hermano Luis Castaño? Yo quiero agregar dos cositas importantes. A ver.
Yo creo que Dios, cuando oramos, las oraciones llegan a Dios, todas las oraciones, Ya. pero no todas las oraciones Dios las concede. Primera de Pedro 3:12 dice que el rostro del Señor está sobre los justos y está en contra de los que hacen su voluntad. Y en Santiago capítulo 5:16, cuando hay una frase que me llamó mucho la atención del pasaje que citó el hermano Ángel, dice que la oración del justo levantará al enfermo, porque en ese momento estaban los dones sobrenaturales. Entonces, Santiago 5:16 no creo que lo podemos aplicar hoy en día en ese contexto. Y en Hechos capítulo 10, el caso de Cornelio, Dios escuchó a Cornelio. ¿Por qué? Para que se arrepintiera. Entonces, Dios escucha a todo el mundo si está dispuesto a hacer su voluntad. Si no, la oración no tiene eficaz para esa persona. Ok, hermano, gracias, hermano Luis. Hermano Marvin, hay un texto allí en Primera de Pedro 5. ¿Puede ayudarnos con él? Sí, claro. Primera de Pedro. 5, 5, 6. Vamos a ver. Primera de Pedro. Voy a buscarlo en mi Biblia. 5, 5, 6. Dice, igualmente, jóvenes. Así es, ¿verdad? Ese es. Igualmente, Sí, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sí. Bueno, este pasaje es muy importante en cuanto a lo que vienen hablando porque tiene dos características. Primeramente le está hablando a la iglesia, pero después lo divide la iglesia según el carácter de cada situación. En este caso, Pedro acá viene hablando acerca de lo importante que es soportar, de lo importante que es sostenerse en pie de lucha. Y él aparta de esta lucha, aparta a los jóvenes para que enseñarles a ellos de que hay una solución de seguir adelante y es buscando la experiencia, estar sujeto a los ancianos, porque ellos le van a dar todo lo necesario para revestirlos de una palabra importante que es humildad, y es lo que se viene hablando aquí en todo esto, lo que se viene tratando. Dice, desde que usted tocó Ezequiel, dice que si se humillare mi pueblo, dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo. Y la humillación no quiere decir otra cosa más que la aceptación de que Dios es el que tiene el control, que tiene el poder, que mis ideas, que mis decisiones, que todo lo que yo tenga como persona, no están por encima de la decisión de Dios. Y allá en el último pasaje que se tocó, tiene que ver también con lo que usted habló, tiene que ver también con esta expresión remanente. Recuerde que el último versículo del pasaje anterior habla de que Dios para sí ha dejado un remanente que tiene una condición, que es esta: estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque hay una razón para esto, hay una razón, y es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted ve a los jóvenes que más que hoy, el propósito de dejar a los jóvenes en esta condición es para que seamos, o para que los jóvenes sean inteligentes. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a hacer eso? La pregunta es, ¿cuándo es que Dios nos va a exaltar cuando fuere tiempo? Bueno, cuando aprendamos la humillación, cuando aprendamos la humildad, porque si nosotros oramos a Dios con estas características, mayormente los jóvenes que deben estar sujetos a las personas con más experiencia, claro que aquí la palabra anciano significa el cargo, pero también significa aquellas personas que tienen experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia de la vida ha enseñado que entre más humildes seamos, entre más condescendientes seamos, mejor nos va. Entonces, revestirse de eso es tener el favor de Dios.
Eso es lo que yo pienso en estos pasajes, ¿verdad? Complementándolo con lo que se viene hablando anteriormente. Muy bien, hermano Marvin, gracias, gracias. Un gusto, señor. Hermano Ángel, ¿tiene algún otro recurso bíblico por ahí? Lo estaba buscando, hermano. Estaba buscando algunos apuntes que tengo acerca de la oración, pero si quieres lo espero y yo puedo seguir mientras sí, tanto. deme un minutico que se me acabó de responder la nota. Déjenme decirle que en Isaías capítulo 57 encontramos otro texto que a mí me encanta porque tiene que ver con la humildad de la que venimos hablando. O sea, Dios va a escuchar a los humildes, va a escuchar a los que se convierten al Señor, no solamente se convencen, sino también se convierten, ¿ya? Va a escuchar a aquellos que están dispuestos a ser temerosos de Dios, respetuosos de Dios, que son inclinados a hacer la voluntad de Dios. Yo creo que lo que citó el hermano Oscar, en el caso de Cornelio, era porque Cornelio tenía la tendencia a buscar a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, si él tiene la tendencia, Dios va a escuchar y va a poner en el camino de esa persona los medios, las condiciones, las cualidades, las capacidades. ¿Para qué? Para que esa persona llegue a conocer y a tener una relación estrecha con Dios. Y él puso a Pedro allí. Y puso a un judío, que los judíos todos sabemos cómo eran en relación con los gentiles, ¿ya? Y luego Pedro termina diciendo en el capítulo 10 y en el verso 34 del libro de los Hechos, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, cuando las personas están dispuestas, está viniendo un texto. Mire, cuando hablamos de Juan 9:31, decimos que se habla de Jesús, porque esa es la verdad. Pero Jesús en el 11:28 de Mateo, texto que citamos la vez pasada, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aprendemos de Jesús hasta en la oración, cómo orar al Padre, cómo indicarnos. Pero déjeme, para no irme del capítulo 57 del libro de Isaías, cuando dice, verso 15, porque así dijo Jehová, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A mí me gusta este versículo, ¿sabe por qué? Porque me da la esperanza que si yo soy un humilde de espíritu, soy un quebrantado de corazón, soy una persona que está dispuesta a buscar a Dios bajo las condiciones que Dios pone, entonces yo tengo la esperanza de tener una vida con Dios. Por eso hablábamos de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6, como habló el hermano Marvin. Pero hay un texto en el que me roba el alma, es el capítulo 59 de Isaías, y dice así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios está dispuesto. Dios está dispuesto. Pero viene el verso 2, dice, pero el contraste, ¿no? La palabra pero ahí indica un contraste como que se está riendo de lo anterior. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, los pecados han hecho división entre Dios y el pueblo. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué me queda a mí? Yo digo, entonces también Dios no oye a todos. Porque los que están en estado de rebeldía, de contumacia, que no quieren hacer la voluntad de Dios, Dios no los va a oír. Pero es que Dios oye a los pecadores, claro, oye a los pecadores. Pero los pecadores que tienen la disposición que tenía Cornelio, como citó el hermano Oscar, esa disposición humilde, dice, yo estoy buscando al Señor, quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y voy a ponerme a disposición del Señor.
voy a tomar su palabra, voy a estudiar, voy a conocer, voy a tratar de hacer lo que Dios manda. Y en oración voy a pedir a Dios que me ayude, que me atienda, que me dé la oportunidad de poder conocerle de cerca. Y pongo todo lo que yo quiero y lo que tengo en mi mente para formar una relación estrecha, un lazo con Dios. Entonces, me parece que Dios sí oye a la gente, a todos los que quieren hacer su voluntad. Pero los que están en estado de rebeldía, que no quieren acercarse a Dios o que quieren los favores de Dios, pero no, a ver cómo se dice, algunas personas buscan el derecho, los derechos que tienen, pero no los deberes, ¿ya? No buscan los deberes. Entonces, el pueblo de Israel era de esa gente, en gran parte, creo yo, que se acogía al derecho que Dios le daba de ser hijos de Dios para tener la protección, para tener el alimento, para tener todo lo que Dios podía darle. Pero no cumplían con sus deberes. El deber de adorar a Dios, de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, había un estado de soberbia, y ahí cuando ellos imploraban y rogaban a Dios sin querer abandonar el pecado, entonces Dios los rechazaba. Por eso yo veo el texto que dice, el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano Ángel. Dios no escucha a todo el mundo. Perdón, hermano Luis. Entonces Dios no escucha a todas las personas. Bueno, lo que veo yo aquí, claro. Escucha a todos los que quieren obedecer, a los que quieren acercarse. Hermano Ángel. Quisiera hacer un comentario, hermano, sobre hermano. las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la oración que hace y encaja en lo que usted está confirmando ahí de la palabra. Dice en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, que cuando ahí nos dice que no debemos orar como oran los paganos. Desafortunadamente nosotros no sabemos cómo oraban los paganos como para comparar cómo era una oración pagana y no hacer lo mismo. Quizás las oraciones de los griegos sumaban la mayor cantidad de títulos posibles que tenía la deidad a la cual se oraba. Estoy leyendo un comentario. Esperando con esto asegurar su atención. Típicamente, las oraciones paganas recordaban a la deidad los favores que uno le había hecho o los sacrificios ofrecidos, intentando obtener una respuesta del Dios sobre una base contractual. Jesús basa la oración eficaz en una relación íntima, no en un modelo de asociación comercial, el cual estaba más cercano al que seguía el paganismo antiguo. Esa es la diferencia entre la oración pagana. La oración pagana no importaba cómo tú estabas, lo que importaba era lo que le ofrecías a Dios o lo que le dabas a Dios, al Dios de ellos, ¿no? Pero a Dios, nuestro Señor, sí nos enseña que sí interesa es cómo estoy yo delante de Él, cómo está mi relación íntima, porque no pretendo que Dios me escuche la oración o que se incline a nuestro oído o a nuestro favor cuando mi vida está patas arriba. En ese sentido, pues difícilmente mi oración va a ser aceptada delante de Dios. Diría yo más bien que se convierte en un estorbo a los planes de Dios. ¿Qué dicen los hermanos? Gracias, hermano. Hermano Sergio, ¿tiene algo por ahí? Mira, estaba escuchando atentamente lo que ustedes han estado mencionando y me parece de algún modo con lo que ustedes han dicho chocante con las palabras que Jeremías, el Antiguo Testamento, está de algún modo haciendo alusión a que el pueblo de Israel había ido tan lejos en la idolatría, en el paganismo, en la desaventura, que ¿saben lo que hizo Jehová a Jeremías? No ores por este pueblo, no ores por este pueblo, porque este pueblo está tan lejos de mí que no se merece que ni siquiera se levante voz hacia el cielo por ello. Por ejemplo, he visto 3 veces a lo menos que se repite esta situación en el libro de Jeremías, y una de ellas está en el capítulo 7, en el versículo 16. Leyendo un poco antes dice, ahora pues por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras,
Dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste, haré también que a esta casa sobre la cual se invoca en mi nombre, en la que vosotros confiáis, y en este lugar que di a vosotros, a vuestros padres, como hice en Silo. Verso 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración. No me ruegues, porque no te oiré. No me ves que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. O sea, y ahí empieza a narrar acerca de cómo el pueblo de Israel había levantado dioses, a Tarot, a Baal y a un sinnúmero de dioses, y dice Dios, este pueblo no merece tal cosa. En el capítulo 14 del mismo libro también hay una referencia frente a esta situación a la cual Dios está diciendo lo siguiente. Jeremías capítulo 14, versículo 11. Así ha dicho Jehová, dice el versículo 10, acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová a Jeremías, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Es decir, aquí hay una situación que es bien difícil de poder saborear o digerir, en el sentido de que Jehová Dios está diciendo, mira, este pueblo no merece tal cosa. Ahora, yo veo que en el Nuevo Testamento ha variado un poquito la solicitud en cuanto a Dios, o sea, pero el carácter de Dios en el Antiguo Testamento estaba muy allí airado contra esta nación que estaba irrumpiendo periódicamente, violando todo lo que Dios había propuesto en ellos. O sea, aquí hay algo como para pensar, o sea, ¿por qué Dios está diciendo, mire, este pueblo está tan lejos de mí que ni siquiera hay que interceder por ellos? Gracias, Néstor. hermano. Muchas gracias. Hermano Déjeme sumarle un Waldo, texto. ¿tiene algo? Déjeme sumarle un texto ahí, hermano, rápidamente. A ver. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Una persona que está apartada de Dios pierde su tiempo orando. Gracias, hermano. Hermano Waldo, ¿tiene algo por ahí? No, no me escucha. Tiene el micrófono, si está hablando, tiene el micrófono cerrado. Ya, no me está escuchando. Hermano Alguien dijo Alberto. por ahí una vez, Néstor, disculpa que te interrumpa. Ah, sí. Alguien dijo una vez que la oración es la mano de Dios que mueve al mundo. Amén. Amén. Ya. Sí, Néstor, te escuchaba. Espera, un poquito, Alberto. A ver, Waldo. Ok. Bueno, me estaba quedando un poco estaba viendo en el capítulo 57 de Isaías, que tú nombraste y usaste el versículo 15, que te conmovía ese, y seguí leyendo hasta el versículo 21. Ya. Y me quedé con este versículo 20 cuando dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. Dice que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Ya? Me pareció a mí me da la impresión de que los impíos en este momento no tienen ninguna posibilidad de salvación, porque dice que arroja, no como el mar, Claro. arroja el cieno, arroja el lodo, o sea, la mugre de ellos en el pecado. Entiendo. Sí, buen tema, buen texto. Gracias. Hermano Alberto. Ahora sí, hermano Alberto. Sí, ahí. Sí, gracias. Bien, yo entré tarde, pero estaba buscando los textos de Jeremías que leyó Sergio. No sé si recuerdas, hace un par de domingos tú estabas en la reunión en la mañana y yo nombré este texto, no ores por el pueblo, porque no quieren escuchar, con respecto a un hermano que no quería hacer el tratamiento médico para curarse. Entonces, como diciendo, estamos orando por el hermano, pero no queremos hacer el tratamiento médico. Entonces, como tratando de usar ahí el texto. Pero sí, Sergio presentó dos textos muy lindos y también en el 11:14 de Jeremías también vuelve a decir
lo mismo Dios, no ores por este pueblo. Generalmente Dios se refiere a mí, no ores pueblo o ores pueblo, pero en este caso ahí dice, no ores por este pueblo, por la maldad que tenía. Dios no quería escuchar a Jeremías. Igual Jeremías, como era medio atrevido, quería orar igual, ¿no es cierto? Pero era eso y justamente Sergio puso ahí los textos adecuados. Sí, un tema difícil. Esto salió en mi mente porque teníamos un estudio con un hermano y el hermano decía, presentaba este texto, en realidad dando la clase de Jeremías, y decía que él había estado hablando con una persona que antes era miembro y ahora no quiere ser miembro, no quiere saber nada de las cosas de Dios, y ha presentado la idea de que los aprecio, los quiero. Yo también escuché esto una vez de alguien, los quiero, los aprecio, si quieren hablar conmigo, pasar tiempo, pero no me hablen de Dios ni de la iglesia. Entonces, por ahí presentamos ese texto, ¿no es cierto? De decir, claro, tal vez Dios no quiere que gastemos tiempo en personas que se ha orado por 30 años y las personas no quieren cambiar o no quieren hacer las cosas. Entonces, es una posibilidad nada más. Gracias. Amén, hermano. Gracias. Hermano Oscar, vamos terminando. Sí, ¿Tiene algo más? Sí, cortito. Yo creo que ha sido una conversación bastante interesante, pero yo quiero dejar también una idea, que la oración que uno le eleva al Señor, siendo una persona justa delante de Dios, es para que se haga su voluntad, ¿verdad? Y hacer su voluntad significa que puede ser una respuesta positiva o negativa a mi solicitud. De repente los cristianos pensamos que siempre que oramos al Señor, siempre el Señor nos tiene que responder a nuestras solicitudes. Y no es así. Y el ejemplo está en 2 Corintios capítulo 12. Cuando Pablo le pide al Señor, ¿verdad?, que le saque ese aguijón que tenía. Dice que 3 veces le pidió al Señor, ¿verdad? Y el Señor, ¿cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, ¿verdad? Bástate mi gracia. Entonces, de repente, los cristianos pensamos, ¿verdad?, que cada vez que le elevamos una oración al Señor, el Señor está obligado a respondernos positivamente a nuestra solicitud. Y de repente decimos, es que el Señor nunca me ha respondido. La verdad es que el Señor sí te respondió y te dijo que no, ¿verdad? Y nosotros cuando decimos que se haga su voluntad, realmente tenemos que agregar en nuestro corazón que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque Él siempre va a hacer lo mejor que le convenga al cristiano o a cada uno de nosotros. Eso es lo que yo he visto a través de los ejemplos. Hermano Néstor. Gracias, hermano. Dice que el ejemplo de Lucas en el capítulo 18, verso 9, cuando habla de la parábola del fariseo y el publicano. O sea, hay 2 clases de oradores, ¿ya? Los arrogantes, orgullosos, como el fariseo, y aquellos que sienten que están en deuda con Dios y que dependen de Dios, que son dependientes de Dios en todo. Entonces van con toda humildad, con todo respeto, mirando que hay un ser superior delante, el ser superior sobre toda la humanidad, sobre todo el universo. Y que no podemos llegar así como, mira, aquí te las traigo, Pedro, una cosa así, ¿ya? Sino con respeto. Dice, ya conocen ustedes, dice el verso 9, 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, yo delante de ti estoy pero perfecto, bien. O sea, yo cumplo con lo mío. Soy de lo que tú quieres. Dice más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vengo de todo lo que hemos venido viendo. Si usted hace un resumen, la humillación delante de Dios es un elemento esencial para que haya recepción de la oración, ¿ya?
el apartarse del pecado, el temor a Dios, el convertirse a Dios, son elementos esenciales para que Dios pueda aceptar nuestra oración. Ahora, la oración no es una oración familiar, como leímos allí también. O sea, yo puedo orar por mis hijos, pero si mis hijos no se quieren convertir, no quieren, digamos, humillarse delante de Dios, mi oración, dice el Señor, no ore ni Job, ni Noé, ni Daniel. Dice, solamente ellos serán salvos, no el resto. En una casa, en una familia igual. En una familia igual, porque la salvación es individual. Y cada individuo tiene que acercarse a Dios como corresponde. Entonces, y el texto que está aquí en capítulo de Mateo, para que vamos terminando, en Mateo capítulo 26, en el verso 36, Jesús en la oración dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, cuando dice el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, dice que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, nos ha dejado ejemplo en todo, en todo. Cristo vino a este mundo, Dios vino en Cristo a este mundo y se hizo hombre para enseñarnos a los hombres cómo ser hijos de Dios, cómo orar a Dios, con qué espíritu. Él podía haber dicho, bueno, yo hago las cosas a mi manera porque yo soy Dios. No, Él puso las cosas a disposición de la deidad, a disposición del Padre. Dice el versículo, a mí me dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. La oración es un elemento en la vida del cristiano que no puede faltar. Porque cuando uno observa, en los matrimonios a veces hay divorcios, hay a veces peleas, a veces irreconciliables entre hermanos, en familias, y una de las razones por las cuales hay tanto problema es la falta de comunicación. Es la falta de comunicación. Y la oración es el elemento para comunicarnos con Dios, pero también requiere de requisitos, demanda requisitos. Voy a volver para terminar a segunda de Crónicas, capítulo 7, cuando dice, si se humillare mi pueblo, verso 14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y vuelve a mi mente el 59:2 del libro de Isaías. Dice que no va a oír, porque los pecados del pueblo han hecho división entre Dios y el hombre. Y mientras el hombre no se arrepienta, mientras el hombre no se humille ante Dios, mientras el hombre no tenga temor de Dios, respeto a Dios, inclinado a hacer la voluntad de Dios, como el Señor Jesucristo, como Cornelio y quizás como tantos otros, entonces Dios no va a oír. Hermanos, gracias por su apoyo y por haber compartido esto que yo llamo la tertulia espiritual, donde todos tenemos un poco, o la gran mayoría, de participación. Gracias a todos, que Dios les bendiga, hermano Sergio. Waldo iba a decir algo, si me permite. Sí. Waldo, te escuchamos. Creo que no tomamos en cuenta una oración que ha sido muy importante en la vida de los cristianos, o sea, de los judíos. La oración de Ana, a Dios pidiendo por un hijo, pero la oración, Dios le contesta la oración, porque a veces Dios contesta nuestras oraciones, pero a veces nosotros no cumplimos con lo que prometimos.
y Ana oró, Elí, el sacerdote, la trató de que estaba ebria, ¿no es cierto? Pero la oración de Ana fue contestada. Pero Ana también cumplió con lo que ella había prometido, entregar a su hijo para las cosas de Dios. Yo creo que es un buen ejemplo también ese. También. Sí, gracias, Waldo. Buen ejemplo, buen ejemplo. Muy bien. Pedrito, ¿tenía algo para decirnos? No, me gustó muchísimo el tema. Anoté todos los textos y después voy a revisar todo uno por uno después para a ver si preparo un sermón. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy hermano bien. Sergio. Hay un texto por ahí que bien podría apoyar lo que Waldo estaba diciendo, que es Eclesiastés capítulo 5, versos 4 y 5. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5. A veces podemos ser, vamos a pedir algo y luego que somos concedidos, no se lleva a la práctica. Muchas gracias a todos los hermanos. Ha sido una jornada interesante. ¿Qué Me quedo con texto, la palabra del hermano Ángel. qué texto, Sergio? Eclesiastés capítulo 5, 5:9. Me quedo con la palabra del hermano Ángel. Digo que citaba a Santiago. Hay por lo menos del verso capítulo 5, del verso 13 adelante, se repite uno y cada uno de los versículos la palabra oración. ¿Sufre alguno? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. ¿Hay que restaurar a alguien? Haga oración. Si hay que animar a alguien, haga oración. Elías oró fervientemente. Es decir, el texto que está allí en 1 de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. O sea, en cada acto, en cada situación, en cada momento de la vida, lo que va entonces a poder hacernos solucionar alguna situación incómoda o al menos presentársela al Señor, simplemente no es otra cosa que la oración. Así que bueno, no me queda más que agradecer. Gracias, Néstor, por el plan B, interesante. Y a los hermanos que pudieron colaborar también para este día con sus comentarios muy, muy apropiados. Así que gracias nuevamente. Les queremos invitar para mañana. Vamos a orar. Todavía podemos tener un momento para conversar si alguien así lo quisiera. Hermano Marvin, si nos puedes guiar en una oración, por favor. Sí.